¿Sabías que el 10% de la población sufre de fascitis plantar en algún momento de su vida? Si sientes un dolor punzante en el talón, este video es para ti. Quédate y aprende todo sobre esta condición, desde las causas hasta las soluciones. Hola a todos, bienvenidos a este canal. Soy Michael y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para tu salud, la fascitis plantar. ¿Te duele el pie cada mañana al levantarte? ¿Sientes un dolor agudo en el talón que te impide disfrutar de tu día? Podrías estar sufriendo de fascitis plantar, una de las causas más comunes de dolor en el pie. Pero no te preocupes, hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la fascitis plantar, desde por qué ocurre hasta cómo puedes aliviar ese dolor y volver a caminar sin molestias. Vamos a cubrir qué es la fascitis plantar, cuáles son sus causas, sus síntomas y lo más importante, las soluciones para aliviar el dolor. La fascitis plantar es una condición común que provoca dolor en el talón. Es causada por la inflamación de la fascia plantar, un tejido grueso que recorre la planta del pie conectando el hueso del talón con los dedos. Este tejido actúa como una especie de amortiguador y soporte del arco del pie. Cuando la fascia plantar se estresa o se tensa demasiado, puede desarrollar pequeñas lágrimas, lo que lleva a inflamación, dolor y rigidez. Es una de las causas más comunes de dolor en el talón y puede afectar a personas de todas las edades, pero es especialmente común en corredores y personas que pasan mucho tiempo de pie o que tienen sobrepeso, lo que aumenta la presión sobre la fascia plantar y puede provocar su inflamación. Las causas de la fascitis plantar pueden variar, pero generalmente están relacionadas con la tensión o el estrés excesivo en la fascia plantar, que es el tejido que recorre la parte inferior del pie. Aquí te detallo las causas más comunes. El uso de calzado inadecuado es una de las principales causas de la fascitis plantar, ya que puede afectar directamente el soporte y la distribución del peso en el pie, lo que lleva a una tensión excesiva en la fascia plantar. Aquí te explico cómo influye. El arco del pie actúa como un amortiguador natural y si el calzado no proporciona suficiente soporte en esta área, la fascia plantar debe trabajar más para mantener el arco. Esta sobrecarga puede causar tensión y eventualmente inflamación de la fascia. Los zapatos que no amortiguan adecuadamente el impacto al caminar o correr pueden provocar que la fascia plantar absorba más fuerza con cada paso. Con el tiempo, esta fuerza repetitiva puede llevar a micro desgarros en la fascia, resultando en dolor e inflamación. Los tacones altos fuerzan el pie a una posición poco natural, aumentando la presión en el talón y la parte delantera del pie, lo que puede estresar la fascia plantar. Por otro lado, el calzado completamente plano, como sandalias o chanclas, no proporcionan soporte ni amortiguación, lo que puede causar un estiramiento excesivo de la fascia plantar con cada paso. Los zapatos que han perdido su estructura y soporte debido al desgaste ya no protegen adecuadamente el pie. Usar zapatos gastados pueden aumentar el riesgo de fascitis plantar porque no distribuyen el peso de manera uniforme. Usar zapatos diseñados para una actividad diferente como correr con zapatos casuales puede no proporcionar el soporte y la protección necesarios para la fascia plantar durante el ejercicio, lo que aumenta el riesgo de lesión. En resumen, el calzado inadecuado contribuye a un soporte deficiente del pie y una distribución incorrecta del peso, lo que puede generar tensión adicional en la fascia plantar, provocando dolor e inflamación asociados con la fascitis plantar. Para prevenir esta condición es fundamental elegir un calzado que brinde buen soporte del arco, amortiguación adecuada y ajuste apropiado. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo significativos para el desarrollo de la fascitis plantar debido a la mayor carga y presión que ejercen sobre la fascia plantar, que es el tejido que sostiene el arco del pie. Quédate y te explico cómo afecta el sobrepeso la fascitis plantar y lo primero es el aumento de la presión en el talón. Cada vez que das un paso, el pie soporta una cantidad de fuerza equivalente a varias veces el peso corporal. En personas con sobrepeso u obesidad, esta fuerza se incrementa,
poniendo mayor presión en el talón y en la fascia plantar. Con el tiempo, esta presión constante puede causar microdesgarros en la fascia, conduciendo a la inflamación y el dolor característicos de la fascitis plantar. Sobrecarga de la fascia plantar. La fascia plantar está diseñada para soportar el arco del pie y absorber el impacto al caminar o correr. Sin embargo, el exceso de peso incrementa la tensión en este tejido, especialmente durante actividades como caminar, correr o estar de pie durante largos periodos. Esta sobrecarga puede llevar a un estiramiento excesivo de la fascia, resultando en daño y dolor. Disminución de la elasticidad del tejido. El sobrepeso prolongado puede afectar la elasticidad y la función de los tejidos del pie, incluyendo la fascia plantar. Con el tiempo, la fascia puede volverse menos flexible, aumentando el riesgo de inflamación y lesión, mayor riesgo de otras condiciones que contribuyen a la fascitis plantar. El sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor riesgo de desarrollar condiciones como el pie plano o pronación excesiva, donde el arco del pie se aplana o se desplaza hacia adentro al caminar. Estas condiciones alteran la biomecánica del pie y aumentan la tensión en la fascia plantar, lo que puede desencadenar o empeorar la fascitis plantar. Ciclo de dolor y movilidad reducida. El dolor crónico en el pie debido a la fascitis plantar puede limitar la actividad física, lo que a su vez puede contribuir al aumento del peso adicional, creando un ciclo que perpetúa el problema. La falta de ejercicio también puede llevar a una disminución de la fuerza muscular en las piernas y los pies, exacerbando la tensión en la fascia plantar. En resumen, el sobrepeso y la obesidad aumentan significativamente la presión y el estrés sobre la fascia plantar, lo que puede llevar al desarrollo de fascitis plantar. Mantener un peso saludable junto con el uso de calzado adecuado y ejercicios específicos para fortalecer el pie puede ayudar a prevenir esta condición o a reducir sus síntomas. Tensión en los músculos de la pantorrilla. Tener los músculos de la pantorrilla tensos o acortados puede aumentar la tensión en la fascia plantar, ya que limita la flexión adecuada del pie hacia arriba. La tensión en los músculos de la pantorrilla pueden afectar la fascitis plantar de varias maneras, y estas son: aumentando la tensión de la fascia plantar. Los músculos de la pantorrilla, principalmente el gastrocnemio y el sóleo, están conectados a la fascia plantar a través del tendón de Aquiles. Cuando estos músculos están tensos, ejercen una mayor tracción en el tendón de Aquiles, lo que puede aumentar la tensión en la fascia plantar y contribuir al desarrollo o agravamiento de la fascitis plantar. También reduciendo la flexibilidad del pie. La tensión en los músculos de la pantorrilla pueden limitar la flexibilidad del tobillo. Esto puede llevar a una mayor presión en la fascia plantar, ya que el pie puede no ser capaz de absorber el impacto de manera adecuada durante las actividades como caminar o correr, alterando la biomecánica de la marcha. La rigidez en los músculos de la pantorrilla pueden alterar la forma en que el pie aterriza y se mueve durante la marcha o la carrera. Esto puede cambiar el patrón de carga en el pie y aumentar el estrés en la fascia plantar. Otra de las causas comunes de la fascitis plantar es el estar de pie por periodos prolongados. Las personas que pasan mucho tiempo de pie, especialmente en superficies duras, tienen un mayor riesgo de desarrollar fascitis plantar debido a la presión continua sobre el talón. Estar de pie por periodos prolongados puede afectar negativamente la fascitis plantar de varias maneras, como incremento de la presión en la fascia plantar. Puede causar fatiga en los músculos del pie y la pantorrilla. Puede reducir el flujo sanguíneo en los pies y las piernas. Puede además afectar la forma en que el peso se distribuye en el pie. Puede contribuir a la inflamación de la fascia plantar. Síntomas de la fascitis plantar. El primer síntoma y el más común es un dolor agudo o punzante en la base del talón. Este dolor suele ser más intenso cuando das los primeros pasos en la mañana o después de estar sentado por un largo tiempo. Es esa sensación incómoda que te hace casi renguear cuando intentas caminar después de descansar. Curiosamente, el dolor puede mejorar un poco cuando empiezas a moverte. Sin embargo, no te confíes, ya que aunque sientas alivio inicial, el dolor puede volver después de estar mucho tiempo de pie o tras realizar alguna actividad física. Otro síntoma a tener en cuenta es el dolor que aparece después del ejercicio. Aunque la actividad física puede darte un respiro momentáneo, al terminar el dolor puede regresar con mayor intensidad, especialmente al final del día. Además del dolor, también puedes sentir rigidez en la planta del pie. Esto suele ser más notable en la mañana o después de estar sentado durante un largo periodo. Es esa sensación
de que tu pie está tieso y necesitas tiempo para despertarlo. ¿Has notado que el talón o el arco del pie se siente más sensible al tacto? Esto es otro signo de fascitis plantar. Incluso tocar el área afectada puede ser incómodo o doloroso. Finalmente, si sientes un aumento en el dolor al intentar estirar los dedos del pie hacia arriba, este también puede ser un síntoma de fascitis plantar. El simple hecho de estirar los dedos puede intensificar el dolor. Si te identificas con uno o más de estos síntomas, es posible que estés lidiando con fascitis plantar. No te preocupes, en nuestros próximos videos te contaremos cómo aliviar estos síntomas y qué tratamientos son más efectivos. Soluciones y tratamientos para la fascitis plantar. Comencemos con los tratamientos conservadores. En la mayoría de los casos, la fascitis plantar puede tratarse de manera efectiva con métodos simples y no invasivos. Por ejemplo, el reposo es fundamental para permitir que el tejido se recupere. Aplicar hielo en el área afectada durante 15 a 20 minutos varias veces al día puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor. Otro aspecto clave es el uso de plantillas ortopédicas y calzado adecuado. Las plantillas personalizadas proporcionan el soporte necesario para el arco del pie, lo que reduce la presión sobre la fascia plantar. Un buen calzado con soporte adecuado también es crucial para prevenir y aliviar el dolor. Asegúrate de evitar los zapatos planos o aquellos sin amortiguación, ya que pueden empeorar los síntomas. En los casos más severos de fascitis plantar, los tratamientos conservadores pueden no ser suficientes. Aquí es donde entran en juego las terapias avanzadas. Por ejemplo, la terapia de ondas de choque es una opción eficaz que utiliza ondas acústicas para estimular la curación en la fascia plantar. Prevención de la fascitis plantar. Ahora que ya hemos hablado sobre los tratamientos, hablemos de algo mucho más importante: la prevención. La mejor manera de evitar la fascitis plantar es adoptando hábitos saludables y tomando ciertas precauciones. Aquí te comparto algunos consejos prácticos que te ayudarán a proteger tus pies. Primero, es esencial usar calzado adecuado. Si eres corredor o pasas mucho tiempo de pie, los zapatos que elijas pueden marcar la diferencia. Asegúrate de que ofrezcan un buen soporte para el arco del pie y una amortiguación adecuada. Los zapatos inadecuados pueden aumentar la tensión en la planta del pie, lo que a la larga puede llevar a una lesión. Mantener un peso saludable también es fundamental. Cuanto más peso soporten tus pies, más presión se ejerce sobre la fascia plantar. Esto no solo puede desencadenar fascitis plantar, sino también agravar cualquier molestia existente. Hacer ejercicios regulares para estirar y fortalecer la planta del pie y las pantorrillas es una excelente manera de prevenir la fascitis plantar. Dedicar unos minutos al día a estos estiramientos puede mejorar significativamente la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones. Si ya sientes alguna molestia en los pies, es muy importante evitar actividades de alto impacto como correr en superficies duras o saltar. Estas actividades pueden agravar la condición y empeorar los síntomas. En su lugar, busca alternativas de bajo impacto como nadar o andar en bicicleta, que mantendrán tu cuerpo en movimiento sin ejercer presión adicional sobre tus pies. Recuerda, la prevención es clave. No esperes a que el dolor aparezca para tomar medidas. Implementar estos hábitos en tu rutina diaria te ayudará a mantener tus pies saludables y evitar problemas como la fascitis plantar. Espero que estos consejos te sean útiles. La fascitis plantar puede ser una condición dolorosa, pero con las medidas preventivas adecuadas puede reducir considerablemente el riesgo de desarrollarla. Espero que la información que te he compartido hoy sobre la fascitis plantar te sea útil. Si te ha gustado este video y crees que puedes ayudar a otros, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo me motiva a seguir creando más contenido sobre salud y bienestar. Y además, así no te perderás ninguno de los próximos videos. También me encantaría saber de ti. Si alguna vez has tenido fascitis plantar, cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia y qué tratamientos o métodos de prevención te han funcionado. Estoy seguro de que tu experiencia puede ayudar a otros miembros de esta comunidad. De nuevo, gracias por acompañarme hasta el final del video. Recuerda siempre cuidar de tus pies porque son la base que te mantienen en movimiento. Cuídate mucho.